el blog del terror. Veo que finalmente has llegado. He estado esperando. Soy Bexar, el vigilante de las sombras. Desde aquí, observo lo que pocos se atreven a mirar, lo que se oculta, lo que susurra cuando nadie escucha y el mundo guarda silencio. Las historias que te contaré no son solo palabras, son ecos de gritos ahogados, susurros olvidados, lamentos atrapados entre este mundo y el otro. Viven aquí, en mi mente, esperando a que alguien, como tú, los sienta. Aquí, las pesadillas tienen forma. No buscan solo asustarte. Quieren seguirte, susurrarte, incluso cuando creas que todo ha terminado. Desde este momento, no podrás ignorar lo que está ahí, acechando. Las sombras siempre esconden más de lo que tus ojos pueden ver. Y ahora, tú también lo verás. Bienvenido a las sombras. Nos veremos en tus pesadillas. Puedes intentar huir, pero las sombras siempre regresan. ¿Crees que escaparás tan fácilmente? No te preocupes. Siempre estaremos aquí, esperándote. Quizás quieras quedarte un poco más. Ya sabes dónde encontrarnos. Suscríbete. Después de todo, no querrás perderte lo que está por venir, ¿verdad? Suscríbete. O tal vez la próxima vez que apagues la luz, escuches algo más que un susurro detrás de ti. El blog del terror presenta Pesadilla en el hospital, el misterio de Carla Jones. Hoy les contaré una historia que escuché hace tiempo. Es la historia de John, quien vivía solo en un remolque viejo y desgastado, aparcado en las afueras de un pequeño pueblo. La soledad y los vacíos de su vida lo habían llevado a ser adicto a ciertas sustancias, que él creía le ayudaban a escapar, aunque solo fuera por un tiempo, de la monotonía de su rutina. John había tenido un pasado turbulento. Durante su juventud, había vagado por las calles, sin un propósito claro. Había trabajado en varios empleos temporales, pero no había encontrado nada que realmente lo satisfaciera. Caminando por la calle, vio a una mujer pegar un anuncio en un tablón del pueblo. Fue así como de manera inesperada llegó a sus manos una oferta de trabajo como vigilante en el hospital. Sin nada que perder y necesitado de ingresos, decidió llamar por el trabajo sin mucha consideración. La persona que contestó le dijo que era para esa misma noche, justo un 31 de octubre. El vigilante que le entregó el turno le explicó todo. Y quienes estaban allí, el hospital no tenía muchas personas en los cuartos, según le explicó. Una señora mayor con problemas de corazón en el 201, 2 hombres accidentados esperando cirugía en el 304 y 305, una mujer con un pie fracturado en el 403 y una niña que llevaba cerca de un mes internada de la que no se sabía mucho en el 602 del último piso. Esa noche, un viento helado susurraba entre los pasillos del antiguo hospital, mientras John recorría las frías y desiertas salas con una linterna y un radio. Había aceptado el trabajo sin conocer el lugar, pero su necesidad de empleo lo había llevado hasta allí. Esa noche, en su nuevo empleo, John estaba emocionado y decidido a hacerlo bien. A medida que avanzaba por los largos pasillos y en uno de los pisos, una tenue luz iluminaba la figura de una niña de cabello oscuro sentada en una silla de ruedas, aparentemente sola
y mirando por una ventana la espesa oscuridad del exterior. Su pálida piel y su vestido blanco contribuían a la sensación de irrealidad. John frunció el ceño, preguntándose por qué una niña estaría en el pasillo a esas horas. Aunque John tenía una tendencia a la paranoia debido a sus hábitos, esta experiencia lo llevó a nuevos niveles de inquietud. La sombra de la niña y su muñeca, que aparecía y desaparecía como por arte de magia conforme las cortinas movían su sombra, se convirtieron en un enigma. A lo lejos, mientras se acercaba, le preguntó John con preocupación: «¿Estás perdida, pequeña?». Pero la niña no respondió. Mientras se acercaba, una muñeca que ella tenía en sus manos lo observaba. John sentía que los ojos de la muñeca penetraban en lo más profundo de su alma y miraban sus más oscuros secretos. Un escalofrío recorrió toda su espalda cuando alguien cerca de su oído dijo: «Hola, ¿eres el nuevo?», con una fría sonrisa. John se giró helado para darse cuenta de que era una enfermera. Ella era amable y muy sonriente. Aunque él no sabía por qué la niña estaba allí a esas horas, después de cruzar palabras con la enfermera y sentirse más tranquilo, John decidió continuar con su recorrido. A medida que pasaba la noche, John se sentía cada vez más obsesionado con la niña y su muñeca. ¿Quién era? ¿Qué la había llevado al hospital en medio de la noche? ¿Por qué estaba en esa ventana en el pasillo? ¿Y por qué siempre tenía esa muñeca? John tenía su cabeza llena de dudas sin respuesta. Subió nuevamente a piso y de repente, en uno de los pasillos, se topó con un hombre enorme, brazos gigantes, camisa a cuadros, pantalón de cargaderas, botas y una mirada penetrante e intimidante que lograba ver entre su tupido cabello y barba. John se puso pálido. Por un momento pensó que este hombre lo iba a ahogar con sus manos, y del susto cerró los ojos y gritó tan fuerte como pudo. De la nada, escuchó la voz de alguien diciendo: «Adam, llegaste un poco tarde». Cuando abrió los ojos, vio al gigante hombre caminando justo hacia el pasillo donde estaba la niña con su muñeca. La enfermera le dijo a John: «Adam puede ser algo tosco al tratar a las personas, pero es un buen padre, a pesar de lo que puede estar pasando en su cabeza. No ha dejado a Melanie sola desde, ya sabes, de lo que todo el mundo habla que sucedió en la granja de los Cole». «¿Qué ocurrió en la granja?», preguntó John. «¿Vives debajo de una piedra? Todo el pueblo lleva semanas hablando de eso». «Oh, por cierto, no nos hemos presentado. Mi nombre es Carla Jones». Cuando ella se disponía a contarle, llamaron por la bocina a Carla con mucha urgencia. «Me debo ir. A las 2 de la mañana tengo descanso. Si quieres nos tomamos algo y te cuento lo que pasó». John afirmó con la cabeza, un poco asustado aún, y Carla desapareció en la oscuridad del pasillo. John siguió caminando por el pasillo, más consternado y con dudas sobre por qué le interesaba saber la historia de la niña y la granja de los Cole. La tomó con mucha desconfianza, pues sentía en ella había un aire muy extraño. Una vez llegó al cuarto y entregó la muñeca. Adam, con una voz gruesa y cigarrienta, le dijo: «Gracias». John respondió: «No hay de qué, señor Adam. ¿Cómo sabes mi nombre si eres nuevo?». «Oh, perdón mi atrevimiento. Mi nombre es John y soy nuevo». Carla me contó un poco sobre lo sucedido. «¿Quién es Carla?». «La enfermera que está hoy de turno». Adam respondió: «Mi esposa trabajaba aquí y llevo un mes viniendo de día y de noche. Conozco a todas las personas de este hospital y nunca he escuchado a alguna enfermera llamada Carla, a excepción de mi esposa. Y hace un mes murió a manos de un paciente que la ahorcó, violó y descuartizó para después huir». John se congeló completamente sin saber qué decir.
Adam le señaló un periódico viejo donde en su portada principal decía: «Muere Carla Jones tras ser asesinada por...». Justo cuando iba a leer el nombre del asesino, Adam lo interrumpió y preguntó: «¿Cómo dices que te llamas?». John, completamente asustado y dudoso por saber quién o qué era Carla, respondió con la voz temblorosa: «John, señor». Bajó su mirada. Sus piernas temblaban. Todo se puso en cámara lenta, pero su corazón latía a 1000. Justo cuando alzó la mirada, vio a Adam lanzándose hacia él como un oso grizzly. Fue allí cuando vio el nombre del asesino en el periódico: John Smith. Él, completamente descompuesto, se dio cuenta de que era su propio nombre. Adam lo tomó por el cuello con sus enormes brazos. Lo levantó del suelo. John, en tan solo unos segundos, sintió cómo su vida se iba. De la nada, vio a Carla justo al lado de Melanie, dándole un beso en la frente y sonriendo fríamente. John intenta tomar un último suspiro mientras siente que su cabeza está a punto de explotar. Cerró sus ojos antes de que se le salieran. Vio todo negro y de la nada sintió un pitido en su cabeza y un crack desde su cuello, indicando que su vida se iba mientras escuchaba muchos gritos de personas diciendo: «Adam, no, no, suéltalo». Segundos después, John despertó en su remolque sudando, con el corazón a 1000, muy asustado, con una aguja en su brazo, pastillas en la mesa y muchos envases de cerveza tirados por todas partes, junto con una resaca supremamente fuerte y un pitido ensordecedor en sus oídos. Él se levantó, fue por analgésicos para el dolor. Mientras caminaba, en el suelo se observaban restos de comida, cucarachas, ropa vieja, un papel rasgado con una oferta de trabajo en el hospital del pueblo y un periódico viejo hablando de la desaparición de una niña disfrazada de enfermera llamada Carla Jones, justo la noche del 31 de octubre. Una vez tomó el analgésico, John observó en un sofá viejo una muñeca con un vestido de enfermera y una mancha roja, sentada y mirándolo tan penetrante que John no podía sostenerle la mirada. Él tomó una camisa que encontró y se la tiró encima para taparla. Allí notó que la camisa tenía unos puntos rojos. Cuando fue a revisarla, tocaron a su puerta. Se asomó por la ventana y ve a 2 policías buscándolo con las armas desenfundadas. Justo en ese momento escuchó gritos de una niña en su cabeza y recordó lo que había hecho. Suscríbete. O tal vez la próxima vez que apagues la luz, escuches algo más que un susurro detrás de ti. El blog del terror presenta Melodía de las sombras, el pacto de Elena. En el rincón más oscuro de una tienda de antigüedades, donde la luz del día parecía temer adentrarse, una partitura olvidada aguardaba su destino en silencio. Los años habían despojado a sus hojas de su juventud. El papel amarillento se aferraba a la vida en medio del polvo y el abandono. Pero aquella partitura, con sus notas marchitas y su misterioso origen, estaba destinada a cambiar el curso de una vida. En el corazón de la pequeña ciudad vivía Elena, una virtuosa del violín cuya alma estaba atormentada por la ansiedad y la depresión. La música era su refugio, un santuario donde las notas podían ahogar los susurros inquietantes de su mente. Aquella tarde,
mientras Elena tocaba en la calle una tarde de domingo, alegrando el día de las personas que pasaban por allí, empezó una tormenta muy fuerte con relámpagos. Todos en la calle corrieron a ocultarse de la lluvia. Elena empezó a correr, y al final de un callejón entró para escamparse en una modesta y escondida tienda de antigüedades que nunca había visto, a pesar de pararse a tocar el violín cerca de allí. La lluvia golpeaba las ventanas con tal fuerza que daba miedo el solo hecho de pensar estar afuera. Elena decidió empezar a mirar lo que había allí, y fue cuando encontró una partitura muy extraña. Algo en ella reaccionó, haciéndola desear tocar su melodía. El vendedor, un hombre mayor y arrugado, le advirtió que era una pieza maldita. Elena sonrió y con una dulce voz dijo: «Pues me la llevo», colocando sobre el mostrador algunos billetes que había ganado durante el día. El vendedor le dijo: «Si tanto es tu valentía, te la regalo, solo si jamás vuelves aquí». Elena, consternada, aceptó. Cuando el agua cesó, y una vez en su casa, se sirvió un café para el frío. Sacó la partitura de su bolso, le quitó un poco el polvo, la abrió y bien tocó las primeras notas en su violín. Sintió como su alma se salió de su cuerpo, y una melodía siniestra y melancólica llenó la habitación mientras todo se ponía oscuro. De la nada, una voz inquietante y con mucho deseo le susurró en su oído izquierdo órdenes imposibles de resistir. Aquella voz hablaba de rituales olvidados, de oscuras ceremonias que habían perdido su eco en el tiempo. Elena se vio arrastrada por una tormenta musical de la que no podía escapar mientras veía imágenes en su mente de muchos siglos atrás. Su cuerpo se movía solo, y no podía detenerlo para dejar de tocar, y a medida que ella seguía, la partitura cobraba vida en su violín. La habitación se llenaba de sombras inquietantes y apariciones etéreas. Espíritus ancestrales de seres vampíricos y demoníacos, atados a la partitura maldita, surgieron de la penumbra. De la nada se fijó en un solo ser, que estaba en una esquina parado. Sus ojos hambrientos y rojos la miraban fijamente, mientras los susurros incomprensibles llenaban el aire, la dominaban. Este ser acortaba distancia entre ambos. Ella podía ver cómo de su boca salían dos colmillos largos y afilados, mientras este ser se saboreaba con su lengua los labios. Elena estaba atrapada en una pesadilla de su propia creación, mientras algo o alguien se le acercaba y no podía dejar de tocar, mientras cada vez más desataba el poder de la partitura. El mundo a su alrededor se convirtió en una pesadilla. Fue tanto el shock en su mente que de la nada se desmayó. Su cuerpo inerte cayó al suelo con un eco sordo. Justo antes de quedar inconsciente, sintió una respiración en su cuello, y como algo húmedo, pasaba por su mejilla. Cuando Elena recobró el conocimiento, se halló en su apartamento, rodeada de un silencio que parecía devorar el sonido. La partitura, la fuente de su tormento, había desaparecido, como si el viento de la noche la hubiera borrado del mundo tangible. El violín yacía a un lado, silente y en paz, como si también hubiera sufrido el oscuro hechizo que la envolvía. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que ella lo escuchaba en toda la habitación como si le martillaran la cabeza. La inquietud la carcomió. La necesidad de entender lo que había sucedido la impulsó a una investigación frenética. Pero cuando regresó a la tienda de antigüedades, ésta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La desesperación se aferró a su corazón, pero su determinación la llevó a la biblioteca local. Allí, entre los libros polvorientos y los ecos de conocimiento olvidado, Elena encontró un antiguo tomo con un título que heló su sangre: Melodía de las sombras, el mismo nombre de la partitura. Las páginas del libro, amarillentas y resecas, contaban una historia de terror que se remontaba a un siglo atrás. En aquel entonces, el pueblo había sido un nido de secretos oscuros,
donde una secta de vampiros había extendido sus sombras sobre los habitantes. Las canciones escritas en la partitura maldita eran himnos oscuros que invocaban a los vampiros y les otorgaban poder a quienes realizaban la invocación a cambio de sacrificios. Elena se dio cuenta de que había desatado una antigua maldición que había perdurado a lo largo de las décadas. Mientras profundizaba en su investigación en la penumbra de la biblioteca, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una voz siniestra y macabra se insinuó en su oído izquierdo, susurrando con una malicia escalofriante: «No deberías estar leyendo eso». La sorpresa y el miedo la dejaron paralizada. No pudo emitir ni un solo grito. Lentamente, giró la cabeza para encontrarse con la figura del sheriff Ryan, quien estaba doblado de risa. «Te asusté, ¿verdad?», rió el sheriff, con sus ojos brillando con una diversión retorcida. Él le preguntó: «¿Qué haces aquí tan sola, Elena?». Elena, aún bajo el impacto y sin aire, logró balbucear: «Tenía curiosidad por una leyenda que me contaron ayer en el parque», con la voz temblorosa y un sudor frío. El sheriff se sentó a su lado y con su mirada seria y fija en la portada del libro respondió: «Ah, la historia de los vampiros en los túneles subterráneos. Es algo que solía asustarnos cuando éramos jóvenes, pero a medida que creces, aprendes que son solo cuentos de miedo», dijo con una sonrisa sardónica. Elena, inquieta y aún perturbada por los hechos recientes, le respondió: «Sí, lo he estado hojeando. Parece interesante». El sheriff asintió, pareciendo menos amenazante. «Podría decirse que tuve una época en la que fui bastante obsesivo con esas leyendas, pero eso ya pasó, al igual que te pasará a ti. Espero». «Cambiando de tema, Elena, necesito que me acompañes a la comisaría. Encontramos el cuerpo de tu vecina Margot y de sus 2 hijos en su casa, lamentablemente sin vida. Creemos que quizá podrías contarnos si viste algo anoche o esta madrugada». Elena, con un nudo en la garganta y en shock, se fue con el sheriff a la comisaría. Durante el trayecto, notó algo extraño. El sheriff parecía inquieto y evitaba cruzar la mirada con ella a través del retrovisor, algo que Elena encontraba desconcertante. Mientras caminaban por los pasillos fríos y mal iluminados de la comisaría, Elena se sentía abrumada por la situación, pero al tiempo sentía miedo, una sensación que era extraña para ella. Una vez en la sala de interrogatorios, Elena se encontró frente a otros agentes de policía que comenzaron a hacerle preguntas de manera un tanto ruda. Le pidieron detalles específicos sobre lo que había visto y escuchado, y cada vez que Elena intentaba dar más información, parecían hacerle preguntas más agresivas. Ella, asustada y confundida, les explicó que no sabía mucho más que ellos. El sheriff, que estaba observando el interrogatorio desde la puerta, parecía cada vez más ansioso y preocupado. Elena notó que el rostro del sheriff se había vuelto pálido y sus manos temblaban ligeramente. La tensión en la sala era palpable, como si el sheriff estuviera escondiendo algo importante. Elena se preguntaba por qué el sheriff estaba tan perturbado por la situación, y eso la intrigaba mucho. En un giro inesperado, el sheriff se sentó en la mesa de interrogatorios con unos retratos hablados en la mano. Estos mostraban una figura extraña que dejó a Elena desconcertada. Las imágenes eran inquietantes, y su mente hizo una conexión repentina. La figura en el retrato era extrañamente similar a la que ella había visto en la habitación cuando comenzó a tocar el violín. Elena, cada vez más nerviosa y confundida, respondió: «Estaba en mi cuarto, practicando el violín. No sabía nada de lo que estaba pasando hasta que fuiste por mí a la biblioteca hoy». El sheriff parecía escéptico y continuó presionándola. «¿Alguien puede dar testimonio y corroborar tu coartada?». Elena titubeó, tratando de recordar si alguien la había visto esa noche,
pero vivía sola y no pudo encontrar una respuesta clara. El sheriff pareció aprovechar la situación. «Escucha, Elena. Estos retratos son de alguien que fue visto cerca de la casa de Margot esa noche. Alguien afirma haber visto a una persona merodeando por allí. ¿Estás segura de que no saliste de casa y lo viste? ¿Has visto a esta persona de casualidad antes?» Elena, ahora sintiéndose acorralada, luchó por encontrar las palabras adecuadas. No quería admitir que había quedado inconsciente gracias a la extraña influencia de la partitura maldita. Su mente regresó al momento en que la figura misteriosa la miró profundamente mientras tocaba el violín, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Se sentía sin aire. Sus pies se pusieron algo inquietos y empezó a entrar en pánico. Internamente su cabeza era un caos recordando todo lo que había visto. El sheriff se inclinó hacia adelante, fijó sus ojos en los de Elena y le dijo: «Elena, te sugiero que seas completamente honesta con nosotros. La situación es grave. Siento que sabes más de lo que estás diciéndonos y no toleraremos ninguna interferencia en nuestra investigación». La advertencia del sheriff tenía un tono inquietante y amenazante, y Elena se sintió atrapada en una red de misterio y paranoia. A medida que Elena continuaba con su testimonio bajo la intensa mirada del sheriff, notó un cambio en la expresión de su rostro. Sus ojos, antes llenos de ansiedad, se endurecieron y adquirieron un brillo peculiar. Fue entonces cuando el sheriff pronunció unas palabras que enviaron un escalofrío por la espalda de Elena. «Espero que entiendas, Elena, que no estamos lidiando con problemas comunes en este pueblo. Hay fuerzas oscuras en juego, y no podemos permitir que se salgan con la suya. Margot tiene 2 incisiones en el cuello, igual que sus hijos. Es como si les hubiesen sacado la sangre por allí». Elena quedó perpleja por las palabras del sheriff. ¿A qué se refería con fuerzas oscuras? ¿Incisiones en el cuello? La mirada del sheriff se volvió aún más intensa, como si estuviera tratando de comunicar algo sin palabras. Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, el sheriff se levantó abruptamente y miró a un costado. «Continúen ustedes», expresó a sus subalternos y salió de la sala. Se dirigió hacia su escritorio, dejando la puerta abierta. Allí, entre viejas fotografías, periódicos y documentos pegados en la pared de un tablón, Elena vio una imagen que la dejó sin aliento. Era una foto antigua, de alguien muy parecido al sheriff junto a varias personas, todas vestidas de manera extraña, con símbolos en sus ropas que le resultaban familiares. Eran símbolos que había visto en la partitura maldita. Elena se dio cuenta de que el sheriff no solo sabía sobre la existencia de los vampiros, sino que parecía estar relacionado con ellos de alguna manera. Era un juego de palabras y señales que ella no había entendido completamente hasta ese momento. El sheriff la miró una última vez antes de cerrar la puerta de la sala, como si estuviera transmitiendo una advertencia silenciosa. Elena entendió que estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habría imaginado. La verdad sobre los vampiros estaba a punto de ser revelada. Elena, aún temblorosa y llena de preguntas sin respuesta, una vez la dejaron irse, salió corriendo de la comisaría. La biblioteca parecía ser su refugio en medio de este caos oscuro, y se dirigió allí en busca de respuestas. Se sentó en una banca fuera de la biblioteca, tratando de poner en orden sus pensamientos y asimilar todo lo que había descubierto hasta ahora. Fue entonces cuando notó la presencia de un anciano harapiento que se acercó tambaleándose hacia ella. Parecía estar borracho y desaliñado, pero algo en su mirada tenía un dejo de lucidez. Se sentó a su lado y comenzó a hablarle en voz baja y misteriosa. «Pequeña, has descubierto una verdad que muchos intentan ocultar. Supongo que vienes de donde el sheriff. Es un hombre de apariencia intachable, pero el maldito está involucrado en algo mucho más oscuro de lo que puedes imaginar», murmuró el anciano.
Elena, confundida, asustada y cautiva por la extraña conversación, decidió escuchar más. El anciano continuó hablando, con su voz algo temblorosa por la borrachera, pero sus palabras eran claras y llenas de significado. El sheriff, aparentemente recto, ha estado en los rituales siniestros de los vampiros en los túneles subterráneos a cambio de la promesa de inmortalidad para toda la eternidad. Próximamente habrá otro ritual, y algunas monjas vírgenes del convento cercano serán víctimas de sacrificio. Su sangre será servida como ofrenda a los vampiros en sus rituales tenebrosos. Alguien ha liberado estas fuerzas, y el pueblo está condenado a caer en la oscuridad. A cambio venderán la idea de un asesino para encubrir esto. Elena, sin saber si debía creer en las palabras del anciano, preguntó: ¿De dónde obtuviste esta información? El anciano, sin signos de borrachera o locura en ese momento, se recostó en la silla, miró al cielo, apartó una bufanda que tenía, revelando una cicatriz de mordeduras en su cuello. Digamos que estoy condenado a vagar por el mundo siendo inmortal hasta que mi creador me saque de este sufrimiento. Parece que nadie me cree por ser el loco del pueblo, pero llevo varios siglos viendo morir a todos y nadie se da cuenta que sigo vivo a pesar de que en la biblioteca hay fotos mías de hace 200 años. Al final, nadie se fija en un viejo que vive en la calle. Puedo vagar de día y de noche, sin morir quemado por el sol. No necesito sangre humana, entonces me alimento de alguna res de vez en cuando. Es una característica rara entre mis hermanos, por decirles de alguna forma a esos animales sedientos de sangre humana. Supongo que es porque estoy conectado a mi creador y puedo ver lo que ve. Y querida, te vi a ti y ellos te quieren, en especial él. Huye mientras puedas. Elena estaba asombrada y perturbada por las palabras del anciano. ¿Era posible que hubiera más personas con conocimiento sobre el oscuro secreto que involucraba al sheriff y a los vampiros? Las respuestas parecían estar a su alcance, pero también la sensación de que estaba en un abismo más profundo de lo que jamás había imaginado. El anciano le insistía, con un suspiro tembloroso, que debía huir, que su dueño la deseaba, pero no como mera comida. Sus palabras eran inquietantes, y su mirada revelaba un terror profundo y un conocimiento más allá de lo terrenal. Quería tocarla, tenerla a su lado. Quería perversiones que ya había visto con otras mujeres y que no quería verlo reflejada en ella. Tu música, tu habilidad para entender e interpretar la partitura, ha desencadenado un apetito en él. Quiere algo más que tu sangre. Quiere tu alma, murmuró el anciano con voz entrecortada. No puedes quedarte aquí. No confíes en nadie, ni el sheriff, ni en mí. Mientras sonreía tenebrosamente. Huye mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde. Me daría mucha lástima tener que lastimarte. Allí se dio cuenta que ya no era el anciano el que le hablaba. Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, empezó a correr. Pero mientras se alejaba, las palabras del hombre se volvieron eco en su mente. Se dio cuenta de que no podía seguir allí. Su hogar por 21 años era un lugar construido en mentiras y sufrimiento humano. Empezó a escuchar voces mientras corría, mientras se preguntaba quién más en el pueblo estaba involucrado en este oscuro encubrimiento. ¿Qué otros secretos guardaban las sombras que acechaban en cada esquina? La sensación de paranoia se apoderó de Elena mientras corría por las calles del pueblo, consciente de que no podría confiar en nadie y que la oscuridad la seguía de cerca, esperando su momento para reclamarla. Elena huyó de su pueblo, con el corazón latiendo desesperadamente en su pecho. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad de la partitura maldita y su conexión con los vampiros la perseguía como una sombra voraz. Kilómetros de distancia no eran suficientes para escapar de la pesadilla que la había acechado. Elena corría con el corazón desbocado, huyendo de las sombras de su pueblo como si el mismo infierno la persiguiera,
La oscuridad de la partitura maldita y su extraña conexión con los vampiros se cernía sobre ella, como un depredador al acecho. No importaba cuántos kilómetros dejara atrás, la sensación de ser seguida no la abandonaba, como si esa maldición la hubiera marcado para siempre. En medio de una carretera solitaria, azotada por una tormenta interminable, Elena caminó durante horas, empapada y temblorosa, hasta que las luces de un camión se detuvieron a su lado. El conductor bajó la ventana, su rostro curtido por el tiempo y la carretera. ¿A dónde vas? Está oscureciendo. Estas carreteras no son seguras por la noche. Hay lobos y osos por aquí cazando. Y créeme, no querrás encontrarte con ellos, dijo con voz grave. Elena, temblando tanto por el frío como por el miedo, respondió con una voz quebrada. No lo sé. Solo quiero llegar lo más lejos posible. El hombre la observó en silencio antes de asentir lentamente. Lo entiendo, dijo con un tono más suave. Yo también huí cuando tenía tu edad. Sube. Conozco un lugar donde puedes empezar de nuevo. Es un viaje largo, pero estarás lejos, muy lejos de aquí. Atrás hay algo de comida y una manta para el frío. A pesar de la advertencia de no confiar en extraños, Elena subió al camión. Durante el trayecto, el hombre, que se presentó como Raúl, le contó historias sobre su familia, su esposa, sus hijos y cómo había llegado a ese país desde México cuando era solo un niño. Había algo inquietante en la calma con la que hablaba, una sensación de que sus palabras escondían más de lo que decían. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo. Raúl se despidió con una sonrisa extraña. Espero que encuentres lo que estás buscando, o que nunca vuelvas a ver aquello de lo que huyes, dijo, y le entregó un pequeño rollo de dinero. Toma, un pequeño regalo para tu nueva vida, antes de desaparecer en la carretera, dejando a Elena sola bajo un cielo que parecía demasiado oscuro, demasiado pesado. Los meses pasaron, pero la distancia no trajo consuelo. La melodía maldita seguía resonando en su cabeza, tan nítida como el día en que la escuchó por primera vez. En su nuevo hogar, Elena tocaba el violín todas las noches, esperando que las notas calmaran su ansiedad, pero en lugar de eso, sentía que algo se movía en la oscuridad, como si las vibraciones de las cuerdas invocaran una presencia oculta. Los ecos de esa melodía parecían traer consigo sombras que la acechaban en cada rincón. La noche era su peor enemiga. En la penumbra, el aire se volvía pesado, casi palpable, y Elena juraba que ojos invisibles la observaban desde los rincones más oscuros. Los susurros, risas distorsionadas y murmullos maliciosos se filtraban en el viento, llenando la habitación con una atmósfera sofocante de terror. A medida que las semanas avanzaban, la paranoia creció. Los días eran una lucha constante por mantener la cordura, y las noches eran una tortura. Su hogar, antes un refugio, se transformó en una prisión iluminada, llena de luces que apenas lograban mantener a raya la oscuridad. Pero la luz no era suficiente. Las sombras seguían moviéndose, cada vez más cercanas, cada vez más voraces. El sueño se convirtió en una prisión dentro de otra. Cada vez que cerraba los ojos, era arrastrada a un mundo de pesadillas donde una figura oscura la atormentaba, susurrándole promesas y amenazas. Su voz cargada de deseo y malicia sentía su aliento en su oído, las palabras resonando en su mente. Vuelve a mí. Elena se estaba desmoronando. La huida había sido inútil. La partitura maldita la había marcado, y su influencia se extendía más allá de las fronteras del pueblo que dejó atrás. Cada noticia trágica que llegaba desde su hogar natal, muertes inexplicables, desapariciones, alimentaba su terror. Sabía que el mal la había seguido, que estaba allí, agazapado en las sombras, esperando el momento de reclamarla.
Las voces en su cabeza se hicieron más insistentes, más seductoras. Cada día que pasaba, su voluntad se desmoronaba, hasta que finalmente algo dentro de ella cedió. Y una noche, después de 3 días sin dormir, Elena desapareció sin dejar rastro alguno. Solo quedó una carta, escrita con una caligrafía temblorosa, que decía: «A lo que tanto temí, me encontró. Y descubrí algo que no sabía que buscaba, pero que ahora anhelo. Gracias, Raúl». El pueblo entero quedó conmocionado. Durante semanas se habló de avistamientos de una mujer que vagaba por las carreteras en medio de la noche, sus ojos vacíos, su rostro pálido, siempre tocando una melodía inquietante en su violín. Algunos aseguraban que la habían visto, pero nadie pudo decir con certeza si era realmente Elena, o algo mucho peor, porque lo que sea que encontró la había transformado para siempre. Suscríbete. O tal vez la próxima vez que apagues la luz, escuches algo más que un susurro detrás de ti. El blog del terror presenta Ecos en la oscuridad, Ethan y las llamadas del bosque. Ethan siempre fue un hombre acostumbrado a vivir en el filo entre lo real y lo imaginario. Su vida, para cualquier extraño, parecía tan normal como la de cualquier otro joven solitario. Era conocido en su pequeño pueblo como alguien tranquilo y educado, casi invisible, siempre absorto en sus lecturas o vagando por los pasillos polvorientos de la biblioteca local. Pero detrás de esa fachada inofensiva, Ethan luchaba cada día con una guerra silenciosa, la esquizofrenia. Desde su infancia, las voces lo habían acompañado, sombras incorpóreas susurrando en los rincones de su mente. Aunque había aprendido a controlarlas con la medicación, siempre había una sensación de algo acechante, algo que si bajaba la guardia, podría arrastrarlo a las profundidades de su propia mente. Su refugio era una casa modesta, al borde de un bosque denso, donde los árboles parecían observarlo con cada crujido de sus ramas. Allí, entre la naturaleza, Ethan hallaba una calma precaria, una tregua temporal. Hasta esa noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando un sonido vibrante, casi violento, rompió el silencio opresivo. El teléfono, que descansaba sobre la mesilla de noche, se sacudía como si algo dentro de él quisiera escapar. Ethan abrió los ojos de golpe, su respiración entrecortada, el pecho oprimido por una sensación de peligro inminente. El sueño se desvaneció en segundos, pero una pesadez, algo más que cansancio, lo envolvía. Miró la pantalla. Lo que vio no era un número reconocible. No eran cifras coherentes, sino una amalgama imposible de símbolos, fragmentos de un código errático, como si el teléfono mismo estuviera infectado por algo más profundo, más oscuro. La pantalla parecía vibrar por sí misma, un latido enfermo, una distorsión en la realidad que lo rodeaba. Con el pulso acelerado y una sensación creciente de inquietud, Ethan contestó el teléfono. Al otro lado no había palabras, ni voces humanas, solo una estática distorsionada, un murmullo espectral que se infiltraba lentamente en su mente. Al principio, fue sutil, un zumbido distante, pero en cuestión de segundos, el sonido se convirtió en una amalgama caótica de susurros y risas retorcidas, ecos distorsionados que resonaban en los rincones oscuros de su cerebro.
las voces en su cabeza, aquellas que creía haber contenido por tanto tiempo, comenzaron a mezclarse con el ruido. La barrera entre lo interno y lo externo se desintegró, y las palabras que durante años había aprendido a ignorar se volvieron insidiosas, despiadadas. La estática del teléfono se entrelazaba con los gritos en su mente, y una cacofonía grotesca comenzó a cobrar vida, envolviendo a Ethan como una neblina espesa e impenetrable. Una risa aguda y penetrante cortó el aire, como si alguien o algo se regocijara desde el otro lado de la línea. ¿Era real? ¿O era solo su mente traicionándolo de nuevo? Ethan no lo sabía. Cada segundo que pasaba, sentía cómo el control se le escapaba de entre los dedos. Las voces en su cabeza ya no eran solo murmullos distantes. Ahora eran gritos de angustia, de terror, de advertencia. El mundo alrededor de Ethan se desdibujó. El cuarto que había sido su refugio comenzó a transformarse en una prisión asfixiante. Las paredes parecían cerrarse sobre él, y la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana se tornó fría, antinatural, proyectando sombras que no coincidían con las formas de los objetos. Su corazón latía desbocado, y cada respiración era una lucha contra el pánico que lo devoraba desde adentro. Algo estaba terriblemente mal, y esa llamada había abierto una puerta que jamás debió abrirse. Esa noche fue solo el comienzo. Desde entonces, cada madrugada, la misma llamada volvía, y cada vez las voces en su cabeza eran más crueles, más afiladas, clavándose en su mente como garras invisibles. Lo que una vez fue una rutina estable comenzó a desmoronarse, y Ethan, atrapado en su propia mente, se adentraba más y más en un abismo oscuro, donde la realidad y la locura eran indistinguibles. Su vida, esa frágil calma que había logrado construir, se rompía en 1000 pedazos. Algo, o alguien, lo observaba desde las sombras, y la pesadilla solo acababa de comenzar. Cada noche, a la misma hora, Ethan despertaba con un sobresalto. El zumbido metálico de su teléfono contra la mesa era como un grito en la oscuridad, rompiendo el frágil silencio de la madrugada. La llamada nunca fallaba, y cada vez lo mismo. La estática, las risas distorsionadas, los susurros que lo erosionaban lentamente desde el interior. Las voces no se limitaban ya a ser visitantes esporádicos en su mente. Ahora formaban parte de su día a día, un eco constante que llenaba todos los vacíos. A veces se preguntaba si había algo más allá de ese caos, si alguna vez había existido una realidad sin esos murmullos amenazantes. Los días transcurrían como una neblina espesa. Lo que antes había sido su refugio, su rutina, se había convertido en una prisión. Y fue entonces cuando algo cambió. Una noche, después de que la última llamada lo despertara y lo dejara con el corazón martillando en su pecho, vio algo a través de la ventana de su pequeña casa de campo. Un zorro. Al principio no lo notó más que como una presencia curiosa, un habitante del bosque que se acercaba a su jeep como si fuera un lugar de descanso. Sus ojos eran brillantes, inquisitivos, y por un momento Ethan sintió algo que no había experimentado en semanas: calma. La criatura, con su pelaje rojizo y sus movimientos elegantes, parecía una conexión con la naturaleza, una pequeña chispa de realidad en medio de la locura que lo rodeaba. El zorro lo observaba desde lejos, con esos ojos que parecían entender algo más profundo. Pero como todo en la vida de Ethan, esa sensación de tranquilidad no duró. Cada noche, el zorro regresaba, y poco a poco, su presencia comenzó a transformarse. Al principio, era solo un cambio en su mirada. Sus ojos, que antes irradiaban curiosidad, comenzaron a brillar con un destello extraño, antinatural, como si una llama interna los consumiera. Ethan notaba algo oscuro en esa mirada,
una inteligencia que no debería pertenecer a un animal. El zorro no era simplemente un animal del bosque. Había algo más, algo que acechaba detrás de sus pupilas. Y con cada visita, el ambiente se tornaba más pesado, como si el aire mismo se corrompiera en su presencia. Entonces, una noche, mientras Ethan observaba al zorro desde la ventana, escuchó algo que le heló la sangre. Risas. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada. Las voces en su cabeza nunca se iban del todo, y quizás estaba mezclando realidades de nuevo. Pero no, este sonido no provenía de su mente, provenía de afuera, del zorro. Las risas eran las mismas que escuchaba en las llamadas, crueles, distorsionadas, retorcidas. Y en ese momento, Ethan supo que ya no estaba solo en su locura. El zorro seguía allí, inmóvil, con los ojos brillando bajo la tenue luz de la luna. Y aunque su hocico no se movía, las risas continuaban, resonando en el aire como un eco macabro. Ethan retrocedió, un sudor frío cubriendo su frente, mientras sus dedos temblorosos intentaban aferrarse a cualquier resquicio de cordura. Cerró los ojos, tratando de silenciar las risas, pero cuando los abrió de nuevo, el zorro ya no estaba. En su lugar, a través de la ventana, vio una figura. Sentado en el jeep, donde antes estaba el zorro, había un hombre, alto, delgado, con la piel pálida como cera y ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Su rostro estaba deformado por una sonrisa grotesca, una mueca burlona que parecía disfrutar del sufrimiento de Ethan. Parpadeó, tratando de asegurarse de lo que veía, pero cuando volvió a enfocar la mirada, la figura había desaparecido. Solo quedaba el jeep, envuelto en la oscuridad del bosque. Las noches se volvieron un tormento constante. El hombre aparecía y desaparecía, como un espectro que acechaba en los límites de su percepción. A veces lo veía a lo lejos, apoyado contra los árboles, observando con su sonrisa desquiciada. Otras veces lo encontraba sentado en el jeep, siempre inmóvil, siempre esperando. Y lo peor era que, cada vez que intentaba mirarlo más de cerca, la figura se desvanecía como una sombra arrancada por la luz. Ethan ya no sabía qué era real. La enfermedad que había aprendido a controlar durante años parecía perder fuerza ante algo mucho más siniestro. Las llamadas continuaban, pero ya no eran solo estática o risas. Ahora escuchaba palabras, frases incompletas que resonaban en su mente con una intensidad perturbadora. A veces le susurraban su nombre. Otras veces describían escenas que no podía comprender, como si lo invitaran a un lugar al que no quería ir. Las noches se deslizaban como una corriente interminable de oscuridad densa, arrastrando a Ethan cada vez más lejos de cualquier noción de realidad. Las llamadas, puntuales como una sentencia de muerte, resonaban a las 3 de la mañana con una precisión macabra. Cada vibración del teléfono lo arrancaba de su sueño, recordándole que su cordura estaba colgando de un hilo tan fino que el más mínimo roce lo haría romperse. Ese sonido era un reloj maldito, marcando la cuenta regresiva hacia algo inevitable, algo que se acercaba más cada noche. La figura en su jeep se había convertido en parte de esa rutina aterradora, una presencia sombría que parecía formar parte del mismo patrón enfermizo. Al principio, solo estaba allí, observando, inmóvil como una estatua en las sombras. Pero con cada noche, el ser se acercaba un poco más, invadiendo el espacio de Ethan, tomando más y más control de su frágil realidad. La figura, alta y distorsionada, no era simplemente una visión estática. Cambiaba, se retorcía bajo la tenue luz de la luna, y sus ojos vacíos lo seguían, perforando la distancia entre ellos como si escrutaran el alma misma de Ethan.
Ya no era solo una figura, era una entidad. Cada vez que Ethan intentaba tocarla, cada vez que se atrevía a acercarse más de lo necesario, la figura se desvanecía, como humo que se disipa en la negrura de la noche. Y siempre lo dejaba allí, solo, sumido en una desesperación creciente, con el frío de la madrugada impregnando sus huesos y la sensación de impotencia retumbando en su mente. Sabía que aquella figura era una manifestación de su mente quebrada, pero eso no la hacía menos aterradora. El hecho de que supiera, y aún así no pudiera controlarlo, lo consumía de manera devastadora. La vida de Ethan había degenerado en una rutina obsesiva, un ciclo interminable de horror. Las llamadas, la figura y las pastillas. Siempre las pastillas. Su pequeño frasco de medicación se había convertido en su último vínculo con la realidad. Tomarlas le daba la falsa seguridad de que aún podía mantener el control, de que las voces que lo acosaban podían mantenerse al margen por unas horas más. Pero incluso la medicación, que antes ofrecía una tregua, había empezado a fallar. Los murmullos persistían, las risas se colaban entre sus pensamientos, y la figura, siempre la figura, que ahora parecía estar esperándolo no solo en el jeep, sino también en los rincones oscuros de su propia casa. El bucle se hacía más estrecho. Cada día que pasaba, Ethan sentía que la cuerda se tensaba más alrededor de su mente, ahogándolo lentamente. Apenas dormía. Cuando lograba cerrar los ojos, las pesadillas lo arrastraban de vuelta al mismo punto de partida. El teléfono vibrando, la figura mirándolo desde el exterior, los susurros que se mezclaban con el sonido del viento que golpeaba las ventanas. Y así, noche tras noche, despertaba más cansado, más desgastado, como si su alma se estuviera marchitando desde adentro. Su cuerpo reflejaba la decadencia de su mente. El espejo, que una vez había sido testigo de un joven en plena vitalidad, ahora le devolvía la imagen de un espectro. Su piel, antes bronceada por los largos paseos por el bosque, se había vuelto pálida, casi translúcida, como si la luz misma lo hubiera abandonado. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, oscuras, como si cavaran túneles hacia algo más profundo y monstruoso en su interior. Cada mirada al espejo era un recordatorio de lo que había perdido, la conexión con el mundo, con la realidad, con él mismo. Pero no todo se desmoronaba a la vez. Una parte de Ethan aún luchaba. Sabía que necesitaba respuestas. Algo o alguien estaba detrás de esas llamadas. Sabía que la figura no era solo un producto de su esquizofrenia. Había algo más oscuro y siniestro, algo que se ocultaba entre las grietas de su mente fracturada. Y aunque sentía que cada día lo acercaba más al borde de la locura absoluta, una pequeña chispa de razón, de desesperación, lo impulsaba a buscar la verdad. Sin embargo, la verdad parecía siempre fuera de su alcance, como una sombra que se escabullía en cuanto intentaba acercarse. ¿Quién lo estaba llamando? ¿Qué quería aquella figura que lo acechaba cada noche? Cada vez que creía estar más cerca de entender, algo lo arrastraba de vuelta a la confusión, a la paranoia, a la absoluta certeza de que el verdadero enemigo no era su mente, sino algo mucho más tangible, algo que lo observaba desde la oscuridad. Ethan se encontraba atrapado en un bucle interminable de miedo y obsesión, donde la realidad se retorcía a su alrededor como una serpiente constrictora, asfixiando lentamente su cordura. Y mientras intentaba aferrarse a lo poco que quedaba de su razón, no podía evitar sentir que el tiempo corría en su contra, que la verdad, esa verdad que buscaba desesperadamente, podría ser más aterradora que cualquier cosa que su mente pudiera haber imaginado. Sabía que algo estaba por romperse. Las señales estaban allí,
a su alrededor, multiplicándose cada día. El reloj seguía su marcha inexorable, y al final del camino no prometía nada más que oscuridad. Cada vez que el teléfono vibraba en medio de la noche, Ethan sabía que esa llamada lo arrastraría aún más profundo en la locura. Estaba atrapado en un ciclo, una espiral que lo arrastraba más y más cerca del abismo, y aunque buscaba respuestas, comenzaba a dudar si realmente quería encontrarlas. Porque el verdadero terror no residía solo en las voces, ni en la figura que lo acechaba. El verdadero terror estaba en lo que podía descubrir al final de ese camino, y lo que sea que lo esperaba allí, en las sombras de su propia mente, estaba preparado para recibirlo con los brazos abiertos. Esa noche, cuando la llamada se materializó en el cuarto de Ethan, el aire se volvió pesado, como si algo invisible hubiera penetrado las paredes de su hogar. El teléfono vibró una vez más, su sonido familiar, pero esa vez había algo distinto, algo perverso en el tono. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la columna mientras tomaba el aparato con manos temblorosas. La pantalla ya no mostraba números imposibles, sino una negrura que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Y entonces lo escuchó. Un sonido gutural, desgarrador, emergió del teléfono como un rugido de una fiera enterrada en las profundidades de la tierra. No era humano, no era de este mundo. Un chillido ensordecedor que llenó sus oídos, se coló en su mente, atravesando cada uno de sus nervios hasta retorcerse en su alma. Ethan dejó caer el teléfono, pero el grito seguía resonando, amplificándose en la habitación hasta que las paredes mismas parecían vibrar con una furia contenida. Luchó por recuperar el aliento. Sus ojos recorrieron frenéticamente el cuarto buscando algún refugio, algún rincón donde esconderse de la realidad que lo cercaba. Pero no había escapatoria. El horror lo envolvía como una neblina fría, una entidad que parecía devorar cada espacio de su ser. Fue entonces cuando lo vio. La figura, que antes se desvanecía con la luz del amanecer, estaba allí, ahora tangible, grotesca en su solidez. Ya no era una sombra esquiva en su jeep, era real, corpórea. Su silueta era una mancha oscura contra la ventana, como si la misma oscuridad del bosque se hubiera levantado y tomado forma humana. Pero no era solo su presencia lo que helaba la sangre de Ethan. Había algo peor, la sensación de ser observado, de que esa cosa sabía más de él que cualquier humano jamás podría saber. Sentía sus secretos más oscuros ser desenterrados, expuestos ante esa entidad malévola. Y entonces, sin previo aviso, la figura se movió. Con una velocidad antinatural, apareció ante Ethan. No caminaba, no se deslizaba, simplemente estaba allí, como si el espacio entre ellos no existiera. Su rostro era una máscara de horror insondable, sin ojos, solo pozos vacíos que parecían devorar la luz misma, y una boca que se estiraba grotescamente en una mueca de burla. Un agujero negro del que no brotaba ningún sonido, sino un hambre ancestral. Ethan retrocedió, pero no fue lo suficientemente rápido. Las garras de la figura lo alcanzaron, y lo que ocurrió después fue peor que cualquier cosa que su mente perturbada pudiera haber imaginado. El tacto de aquella cosa no era solo frío, era vacío. Las garras que se hundieron en su carne no solo le causaron dolor, drenaban algo más profundo que su sangre. El contacto era una succión lenta y deliberada, una desconexión con la realidad. Cada nervio de su cuerpo gritaba, cada célula parecía retorcerse de agonía pura. El dolor no era simplemente físico, era existencial. Ethan sintió que su mente estaba siendo rasgada, desgajada capa por capa, como si aquella entidad estuviera arrancando pedazos de su alma y devorándolos con un deleite insaciable. Gritó.
pero su grito fue devorado por la misma oscuridad que lo rodeaba, sofocado, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Las risas que habían sido susurros lejanos antes, ahora resonaban a su alrededor, burlándose de su miseria, retumbando en su cabeza hasta el punto de enloquecerlo. Las ventanas vibraban, y desde fuera, las sombras del bosque parecían moverse, acercándose, bailando al ritmo de su sufrimiento. La casa misma parecía estar cerrándose sobre él, deformándose, convirtiéndose en un capullo de terror impenetrable. El mundo exterior ya no existía. Solo quedaba Ethan y aquella figura. Ethan y sus garras. Ethan y el dolor. Pero peor que el dolor fue el rostro. Aquella cosa lo miraba desde sus vacíos oculares, pero Ethan sentía que lo veía, que lo penetraba de una manera que ningún ser humano jamás podría. Sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos, sus pecados, sus deseos más oscuros. Todo era desnudado ante esa entidad, exhibido con una brutalidad inhumana. En ese momento, Ethan supo que aquello no era solo una manifestación de su mente, no era una ilusión de su esquizofrenia. Era real, y era maldad pura. Finalmente, el ser lo soltó. Las garras se desprendieron de su piel, dejando marcas profundas que ardían con un fuego gélido. Ethan cayó al suelo, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Sentía su cuerpo entumecido, como si hubiera sido drenado de todo lo que lo hacía humano. Pero el dolor persistía, un eco punzante que no desaparecía. No podía respirar, no podía pensar, solo podía temblar. La figura retrocedió, pero no desapareció como antes. Se quedó allí, observando desde el umbral de la habitación, su sonrisa grotesca aún visible en la penumbra. Y aunque había retrocedido, Ethan podía sentir su presencia, su amenaza constante, como si aquello solo hubiera sido un aviso de lo que estaba por venir. El terror que lo envolvía no se desvaneció cuando la figura se retiró a la oscuridad. Quedó impreso en su carne, en su mente. Ethan se levantó, tambaleándose, incapaz de discernir si aún estaba vivo o si ya había cruzado alguna línea invisible hacia una nueva forma de sufrimiento eterno. El miedo había dejado cicatrices indelebles en su cuerpo y en su alma, y sabía, con una certeza helada, que esa cosa volvería, y la próxima vez no sería tan misericordiosa. Afuera, las risas seguían, leves, distantes, pero siempre presentes, y cuando Ethan miró por la ventana, vio las sombras del bosque acercarse, moviéndose entre los árboles, como si algo más, algo peor, estuviera a punto de emerger. La espiral de terror había alcanzado su clímax, y Ethan sabía que su batalla contra la locura no había hecho más que empezar. No podía escapar, no había refugio. Solo quedaba enfrentarse a la oscuridad que lo acechaba, con la certeza de que en el fondo ya era suyo. El silencio ya no era un refugio. Se había convertido en el verdugo más despiadado. Cada noche, el reloj marcaba las 3 de la mañana como un siniestro presagio. Pero ahora, cuando la llamada llegaba, Ethan no podía soportar ni el simple acto de mirar el teléfono. Lo dejaba sonar, vibrar sobre la mesa de noche, mientras el ruido penetraba cada rincón de su mente. No necesitaba responder para sentir su presencia. Sabía que, al otro lado, la figura esperaría, paciente, como si el propio acto de llamar fuera una forma de desangrar su cordura, lentamente, gota a gota. El silencio después de la llamada era aún peor. Una quietud agonizante llenaba el cuarto. No había viento, ni insectos, ni el más mínimo sonido de vida. Solo un vacío opresivo que aplastaba sus pensamientos, que le hacía sentir que el mundo entero se había detenido, colapsando sobre él. Incluso las voces que alguna vez llenaron su cabeza con locura,
parecían haber callado, dejando espacio para algo mucho más aterrador: el sonido de nada. Era como si la realidad misma hubiese sido apagada, dejándolo suspendido en una dimensión sin tiempo, donde solo quedaba el eco de su miedo. El zumbido de la llamada, aunque efímero, resonaba durante horas después, reverberando en su mente como una advertencia. Ya no era un simple ruido, sino una vibración insidiosa que parecía abrirse paso entre sus pensamientos, entre sus sueños. «No respondas», se decía a sí mismo, pero el terror de lo desconocido lo asfixiaba. ¿Qué ocurriría si algún día contestaba de nuevo? ¿Qué horrores se desatarían al otro lado de esa línea? Pero incluso el no responder era una elección cargada de miedo. A medida que las noches avanzaban, el silencio se convertía en un enemigo insidioso. De día, Ethan caminaba por las calles como un fantasma, sintiendo el zumbido en sus oídos, un recordatorio cruel de lo inevitable. En el supermercado, las conversaciones de los demás parecían apagadas, distantes, ahogadas por esa sensación omnipresente de que algo le observaba, esperándole. Era como si el mundo se estuviera retirando lentamente de su alcance, dejándolo solo, aislado en su propia agonía. Las pastillas ya no eran más que recuerdos inútiles de un pasado donde la realidad tenía sentido. Ahora las engullía con desesperación, esperando que, al menos por unas horas, pudieran silenciar el vacío. Pero no lo hacían. Las voces que antes aparecían en su cabeza, esos susurros espantosos que alguna vez pensó eran el límite de su locura, ahora eran meras sombras frente a la nada que lo acechaba. El silencio se había convertido en algo peor que cualquier grito, una entidad invisible que carcomía su mente desde adentro. Y luego estaban los sueños, o mejor dicho, las pesadillas. No eran pesadillas comunes, sino laberintos oscuros donde la figura aguardaba en cada esquina, donde el mundo a su alrededor se desmoronaba en fragmentos deformes y sangrantes. Ya no se trataba de meros encuentros aterradores. La figura jugaba con él, lo arrastraba por corredores interminables, lo empujaba a puertas que nunca se abrían, mientras susurros sin voz llenaban el aire, promesas de tormento eterno que se sentían más reales con cada segundo. Despertar de esos sueños no era un alivio, era solo el regreso a otra forma de sufrimiento. El insomnio se apoderó de él por completo. La falta de sueño convirtió su realidad en una extensión de sus pesadillas. Se miraba en el espejo y apenas reconocía su propio reflejo. Las ojeras eran profundos pozos de oscuridad, su piel estirada sobre los huesos, como si algo estuviera devorando su vida desde adentro. Pero lo más aterrador era la sensación de que la figura lo seguía incluso durante el día. Ya no la veía físicamente, pero sentía su presencia, esa carga constante en sus hombros, ese peso invisible que lo oprimía, que le recordaba que no había escapatoria. El aislamiento fue su único refugio, pero pronto ese refugio se convirtió en una trampa. Dejó de hablar con amigos, de contestar mensajes, temeroso de que, de alguna manera, la figura pudiera utilizar a alguien más para alcanzarlo. Cerró las ventanas, bloqueó las puertas, se confinó en su pequeño hogar como un animal acorralado, esperando el golpe final. Las luces permanecían encendidas toda la noche, pero el brillo artificial no podía ahuyentar a las sombras que danzaban en las esquinas de su visión, burlándose de su miseria. La casa, que antes era su refugio, ahora lo asfixiaba. Las paredes parecían moverse, encogiéndose cada día, oprimiéndolo, dejando cada vez menos espacio para respirar. El aire dentro se volvía denso, pesado, como si fuera otro habitante, una presencia oscura que lo envolvía. En cada rincón, en cada mueble,
En cada sombra, veía indicios de esa figura, nunca tangible, pero siempre presente. Sentía sus ojos vacíos sobre él, incluso cuando no la veía directamente. Ethan sabía que no podía vivir así mucho tiempo más. El miedo constante, la presión insoportable del silencio, estaban desintegrando lo que quedaba de su cordura. La realidad y el sueño se entrelazaban de maneras terribles, y en los rincones más oscuros de su mente se preguntaba si ya había cruzado el umbral de la locura, si todo esto era una ilusión, o peor aún, una realidad que no comprendía completamente. El zumbido en sus oídos no cesaba. Era como un recordatorio constante de que la figura estaba cerca, de que el tiempo se agotaba. No había respuestas, solo preguntas cada vez más inquietantes que lo empujaban hacia un abismo desconocido. ¿Podría resistir el próximo ataque? ¿O el silencio lo rompería finalmente, dejándolo expuesto, vulnerable, al terror que lo acechaba? Las sombras en su casa se volvían más densas, el aire más frío. Y en medio de esa penumbra, Ethan supo que el verdadero horror no era el sonido, ni la figura, ni las voces. Era el silencio que con una paciencia aterradora esperaba el momento perfecto para destruirlo por completo. Esa noche, cuando el sonido agudo de la llamada maldita perforó sus oídos, algo se rompió dentro de Ethan. La locura, que hasta ahora había estado acechando en las sombras de su mente, se desató con la fuerza de una tormenta violenta. Su respiración se aceleró. El sudor frío corría por su rostro, y la llamada interminable se había convertido en la gota que finalmente lo había empujado al abismo. Con un grito salvaje que apenas reconoció como propio, arrojó el teléfono contra la pared con toda su fuerza. El dispositivo chocó con un estruendo contra la madera, desintegrándose en 1000 pedazos. Pero en contra de toda lógica, el sonido persistía, resonando en su cabeza con una claridad infernal. No era solo una llamada, era una sentencia. Las voces se elevaron en un crescendo, más fuertes, más implacables, como una legión de demonios que festejaban con su sufrimiento. Susurros, gritos, risas distorsionadas llenaban cada rincón de su mente. Tropezando hacia la puerta de entrada, Ethan intentó escapar, como si huyendo pudiera dejar atrás el infierno en el que se encontraba atrapado. Las lágrimas de frustración nublaban su visión. Su mente estaba ahogada en un mar de pánico y desesperación. El reloj marcó la hora. La misma hora maldita, 3 de la mañana, el momento exacto en que la figura solía aparecer. Un golpeteo violento resonó en la puerta, como si algo monstruoso estuviera tratando de atravesarla. El corazón de Ethan martillaba en su pecho. Las manos le temblaban mientras avanzaba lentamente hacia la puerta. Sabía que su tormento aguardaba al otro lado, pero algo le obligaba a enfrentarlo. Era como si la oscuridad misma lo llamara, burlándose de su fragilidad. Abrió la puerta de un tirón, sus ojos llenos de terror, y no había nada, solo la vasta oscuridad de la noche y un viento frío que le acarició la piel con garras invisibles. La quietud era más aterradora que cualquier figura, más agobiante que cualquier sonido. El aire estaba cargado de algo antinatural, algo que no se veía, pero que se sentía en cada fibra de su ser. El miedo le atenazó el pecho, y supo que la figura no era solo una visión de su mente fracturada. Era algo más, algo que había cruzado la línea entre su esquizofrenia y la realidad, y que ahora estaba en todas partes. En cada sombra, en cada rincón oscuro de su hogar, sentía su presencia, acechando, esperando. Ethan cerró la puerta de golpe y se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad. El terror se aferraba a él como un veneno, consumiéndolo. Su cuerpo,
cada vez más demacrado y frágil, era un reflejo de la batalla interna que estaba perdiendo. Su piel pálida y sus ojos hundidos mostraban el desgaste de noches interminables sin dormir, de horas interminables atrapado en su propio infierno. Las voces en su cabeza se convirtieron en un coro imparable, una cacofonía de pesadillas que lo instigaban, lo empujaban hacia el borde del abismo. Prometían el fin de su sufrimiento, susurraban sobre una liberación rápida, una salida fácil. La tentación de rendirse, de permitir que el terror lo consumiera de una vez por todas, se filtró en su mente como un veneno. Le parecía tan simple. Solo tenía que ceder, dejarse llevar, y todo terminaría. Caminó hacia la cocina, casi sin darse cuenta de lo que hacía. Las voces susurraban con una suavidad venenosa, prometiendo paz, liberación del tormento. Su mirada se posó en un cuchillo sobre la encimera y por un momento sintió que la solución estaba justo frente a él, que la figura no podría tocarlo si él tomaba el control. Pero algo en lo profundo de su ser se resistió. Una pequeña chispa de humanidad, enterrada bajo capas de miedo y dolor, se encendió. No sabía de dónde venía esa fuerza, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Era como si, a pesar de todo, quedara una parte de su mente que recordaba lo que estaba en juego, que no podía permitir que la figura ganara. Con un grito ahogado, dejó caer el cuchillo y se tambaleó hacia la sala. Su cuerpo temblaba, el sudor corría por su frente y sus manos, pero sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban con una determinación desesperada. La figura lo estaba acorralando. Sí, pero no lo había derrotado. No todavía. Sabía que el verdadero enemigo no era la figura, sino el miedo que había sembrado en su mente, el terror que lo mantenía prisionero. Ethan cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración. Podía sentir el peso del horror acechando en las sombras, pero había tomado una decisión. No cedería. No caería sin luchar. Sabía que no podía confiar en su mente, que sus pensamientos se volvían contra él a cada paso, pero esa pequeña chispa de resistencia era todo lo que le quedaba. Se alejó de la puerta, dando la espalda a la oscuridad que parecía pulsar, viva, al otro lado. Su cuerpo era un campo de batalla, pero en su interior se preparaba para lo inevitable. La figura no se detendría. Las llamadas no cesarían y las sombras seguirían reclamando su cordura. Pero no le importaba. Estaba dispuesto a enfrentarse al horror, sin importar lo que eso significara. La batalla por su alma estaba lejos de haber terminado. Y aunque la figura continuaba su acoso implacable, Ethan sabía que, de alguna manera, había conseguido una pequeña victoria esa noche. Había resistido. Había dado un paso atrás del borde del abismo, aunque solo fuera por un momento. La lucha por su supervivencia apenas comenzaba, y la verdadera naturaleza del terror que lo rodeaba aún no había sido revelada por completo. Ethan había llegado al punto de no retorno. Su mente, ahora una tierra baldía de caos y paranoia, se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Los días y las noches se mezclaban, y la figura oscura, que antes acechaba en los bordes de su visión, ahora estaba en todas partes. No había respiro, no había rincón donde pudiera esconderse. Las voces en su cabeza eran un clamor ensordecedor, pero aún así, en el centro de su locura, quedaba un resquicio de claridad. Esta sería la noche en que todo terminaría, de una forma u otra. La luna, tímida y pálida, apenas iluminaba el cielo. Ethan se sentía más débil que nunca, su cuerpo consumido por el terror y la falta de sueño. El aire a su alrededor se volvió denso, y lo supo antes de verla. La figura había vuelto. Era una presencia palpable, un frío que penetraba hasta los huesos.
La habitación se oscureció. Las paredes parecían cerrarse, y Ethan, al borde del abismo, se preparó para la confrontación final. Las sombras en la habitación se retorcieron, y de ellas, la figura emergió con una sonrisa retorcida y antinatural. Sus ojos eran vacíos, pozos infinitos de oscuridad, y su aura siniestra parecía engullir todo lo que tocaba. Esta vez, no era un espectro inmaterial, era real, tangible, y su presencia llenaba la habitación con una maldad pura, inhumana. Ethan dio un paso atrás, sintiendo la presión invisible de su enemigo en cada rincón. «¡No más!», gritó, aunque su voz apenas era un susurro quebrado. El ente no respondió con palabras, sino con un movimiento rápido, violento, que lo llevó hacia Ethan en un parpadeo. El caos estalló. Ethan luchaba desesperadamente, sintiendo las garras heladas del ente en su piel, su aliento frío en su cuello. Los muebles de la habitación se sacudían y caían al suelo, como si una tormenta de sombras hubiera sido desatada dentro de su hogar. Ethan se defendía con toda la fuerza que le quedaba, pero el miedo y la desesperación lo debilitaban. Cada golpe parecía atravesarlo como una sombra, inmaterial y, sin embargo, mortal. Sabía que la figura no era solo un producto de su mente, era algo mucho más antiguo, más maligno. La oscuridad lo engulló. A la mañana siguiente, el horror tangible en la casa de Ethan era evidente. La policía forense revisaba la escena, recogiendo pruebas en medio de la devastación. Todo estaba fuera de lugar. Muebles volcados, cuadros rotos y un caos que hablaba de una lucha feroz. Pero entre los escombros yacía el cuerpo sin vida de Ethan. No había señales visibles de violencia, salvo el lazo que rodeaba su cuello y una profunda herida allí, como si la misma oscuridad que lo había consumido hubiera dejado su marca final. Uno de los policías observaba la escena, con el ceño fruncido, susurrando para sí mismo. Parece que llevaba semanas sin tomar sus pastillas. Sus palabras se desvanecieron en el aire, llenando la habitación de una atmósfera densa, asfixiante. Un forense, de pie junto al cuerpo, se pasó una mano por el rostro, cansado. ¿Será posible que se haya quitado la vida?, preguntó, aunque su tono mostraba una duda palpable. La habitación estaba llena de botellas de medicamentos psiquiátricos, todas a medio consumir, testigos de la batalla silenciosa que Ethan había librado consigo mismo. Una lucha que a los ojos de los demás había perdido. Cuando el cuerpo fue cubierto y los paramédicos lo levantaron, la atmósfera en la casa cambió sutilmente. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, todo parecía calmo. Un silencio inquietante, pero pacífico, cayó sobre el lugar mientras cargaban el cuerpo en el auto. Sin embargo, no todos en la escena compartían esa sensación de alivio. 2 investigadores se quedaron atrás, terminando de revisar los detalles en la destrozada habitación. El aire en la casa, que al principio había sido solo la escena de una tragedia, empezó a cambiar. La tensión en la atmósfera era palpable, y cada rincón oscuro parecía cargado de algo no dicho, no visto. Uno de los investigadores, un hombre joven y de ojos alertas, sintió algo extraño. Una sensación de ser observado lo invadió súbitamente. Se giró hacia la ventana, su mirada recorriendo la oscuridad que se extendía más allá. Y entonces lo vio. Allí, estacionado a unos metros de la casa, estaba el jeep que tanto acompañó a Ethan. Y dentro del vehículo, una figura humana, alta, cabello rojo, imponente y completamente inmóvil, con el rostro cubierto por sombras y una máscara de madera. Los ojos del investigador se agrandaron con el horror que lo inundaba. El frío se apoderó de su cuerpo cuando comprendió que aquello no era una simple coincidencia.
La figura no se movió. Solo los observaba, vigilante y fijamente, desde las profundidades del vehículo. Y en el momento en que el investigador intentó señalar a su compañero, la figura desapareció, desvaneciéndose en la negrura del bosque, como si nunca hubiera estado allí. El investigador se quedó paralizado por un instante, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero un sonido rompió el silencio. Un sonido que lo congeló hasta los huesos. El teléfono de la casa, el que había sido destruido la noche anterior, sonaba. El final que Ethan nunca había visto llegar, la batalla que pensaba que libraba contra su mente, nunca había sido solo suya. El mal que lo acosaba, que lo había llevado a la locura y finalmente a la muerte, no había terminado con él. Ahora, sus ojos oscuros y hambrientos se habían fijado en otros, y el ciclo de terror acababa de empezar, mientras el teléfono seguía sonando. Suscríbete. O tal vez la próxima vez que apagues la luz, escuches algo más que un susurro detrás de ti.